Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una exploración que, la verdad, hace replantearse muchísimas cosas sobre la naturaleza humana. Un saludo para quienes nos escuchan. Y la verdad es que sí. Normalmente en este espacio tomamos una pila de artículos, investigaciones y notas para extraer los datos más importantes sobre un tema complejo. Pero bueno, hoy el enfoque es completamente distinto. Muy distinto, sí. Al revisar este material quedó clarísimo que no hacían falta más fuentes hoy. Exacto. Toda la sesión de hoy se va a dedicar a desentrañar un caso de estudio fascinante. O sea, una única historia monumental que ha surgido de las profundidades de Reddit. Y es que empieza como un simple drama familiar de Internet de estos que se leen en 5 minutos, pero termina revelando rincones muy oscuros del comportamiento humano. Sí, temas de paranoia y relaciones tóxicas. Totalmente. Más allá del nivel de drama, que podría parecer sacado de una película de sobremesa, estamos ante una verdadera clase magistral sobre psicología clínica aplicada a la vida real. Tal cual. Es un estudio de caso perfecto sobre los sesgos de confirmación, la falta de comunicación, la proyección psicológica y sobre todo el arte destructivo del autosabotaje. Pues para que quienes nos escuchan se hagan una idea de la magnitud de la situación, a ver, la premisa es la siguiente. Una joven de 28 años es acusada públicamente de robarle el prometido a su propia hermana menor. Una acusación gravísima. Gravísima, y fíjate, no en la intimidad de un salón con la familia, sino en plena cena de ensayo, la noche antes de la boda, frente a 40 invitados. Madre mía, el peor escenario posible. El peor. Y la prueba del delito, supuestamente, son unos mensajes de texto secretos. Pero claro, la realidad detrás de esos mensajes es que esta protagonista simplemente estaba ayudando al prometido a comprarle a su hermana la casa de sus sueños como una gran sorpresa nupcial. Es un escenario que ilustra a la perfección cómo la realidad puede superar a cualquier guión, la verdad. Sobre todo cuando las inseguridades humanas entran en juego y distorsionan los hechos más objetivos. Vale, pues vamos a desgranar esto porque hay que establecer el contexto para entender cómo se llega a un punto de ebullición semejante. Claro, el contexto familiar aquí lo es todo. Exacto. La protagonista de nuestra historia, la persona que narra los hechos, tiene 28 años y su hermana menor tiene 26. Ambas crecieron en un hogar bastante complejo tras el divorcio de sus padres cuando eran muy pequeñas. Una base de inestabilidad temprana. Sí, la madre se volvió a casar con un hombre que ya tenía 2 hijas. Y a pesar de lo difícil que resulta a veces adaptarse a una familia ensamblada, con hermanastras y demás, estas 2 hermanas crearon un vínculo fortísimo. Detenerse en ese vínculo inicial es fundamental para analizar el caso. Totalmente. Se convirtieron en el apoyo principal la una de la otra. Claro, hablamos de una relación de confianza absoluta forjada durante años de infancia y adolescencia. Cuando existe una base de lealtad tan profunda, la percepción de una traición no solo duele, sino que destroza los cimientos emocionales de la persona. Lógico. Eso explica en parte la intensidad de las reacciones tan desproporcionadas que veremos más adelante. Es directamente proporcional al nivel de confianza previa. Bueno, pues avanzando un poco en el tiempo, durante su último año de universidad, la protagonista conoce en unas prácticas a un chico llamado Lucas. El famoso prometido. El prometido, exacto. Forjan una amistad tremenda, al punto de que ella lo describe en la historia como el hermano mayor que nunca tuvo. Una relación súper platónica y sana. Y años más tarde es cuando entra la hermana menor en escena. Efectivamente, la hermana menor se muda a la misma ciudad que la protagonista. Y como no conocía a nadie en esa ciudad nueva, pues la protagonista empieza a incluirla en sus salidas en grupo. Y es así como la hermana conoce a Lucas. Y surge la chispa. Hay un flechazo inmediato. Empiezan a salir, pasan 2 años de relación aparentemente fantástica, se mudan juntos al año y Lucas finalmente le propone matrimonio. A ver, hasta aquí la narrativa es impecable. 2 personas se conocen a través de una red familiar sana y construyen un proyecto de vida. Todo fluye de manera natural. No hay banderas rojas a la vista. Ninguna. Pero aquí es donde entra el famoso proyecto inmobiliario. Resulta que Lucas quiere darle a su futura mujer el regalo definitivo. Sabe que ella lleva más de un año soñando con vivir en un vecindario muy específico. La típica casa de los sueños. Exacto. De hecho, ella señalaba a las casas cada vez que pasaban por allí en coche. Y por azares del destino, sale al mercado una propiedad en ese mismo barrio que encaja en el presupuesto de Lucas.
Pero había un problema financiero grave ahí. Un obstáculo importante, sí. La hermana menor arrastraba deudas de tarjetas de crédito de su época universitaria. Y ya habían intentado pedir una hipoteca juntos el año anterior, pero esa deuda arruinaba por completo el tipo de interés del préstamo bancario. Claro, los bancos penalizan muchísimo ese historial crediticio. Así que Lucas toma una decisión unilateral. Va a comprar la casa él solo, a su nombre, y se la va a entregar como gran sorpresa después de la boda. A ver, entiendo que la intención era súper romántica, pero desde una perspectiva psicológica y financiera es una decisión sumamente arriesgada. Ya, es jugar con fuego. Ocultar una transacción de esta magnitud altera la dinámica de poder y la transparencia en una relación que está a punto de formalizarse con una boda. Exacto. De hecho, yo me lo pregunto constantemente al repasar los datos. O sea, ¿no resulta increíblemente ingenuo por parte de Lucas pensar que podía ocultar la compra de una casa durante semanas? Es una ingenuidad monumental. Con todo el estrés, el papeleo, las llamadas del banco, las visitas, sin levantar ninguna sospecha en la persona con la que vive. Es que es casi imposible. Cuando se crea un secreto de este calibre, por muy noble que sea el fin, se genera un vacío de información en la pareja. Un silencio raro en casa. Exactamente. Y la mente humana aborrece los vacíos. Especialmente si hay inseguridades previas en uno de los miembros, el cerebro tiende a llenar esos espacios en blanco con el peor escenario posible. Y para llenar ese vacío de forma logística y conseguir la casa, Lucas acude a nuestra protagonista en busca de ayuda. Porque claro, Lucas nunca ha comprado una propiedad, pero la hermana mayor acababa de comprarse un piso a principios de año. Y por lo visto se le daba muy bien negociar. Había demostrado ser una negociadora implacable. Había logrado ahorrar unos $5.000 rechazando cláusulas abusivas y tarifas aleatorias del banco. Así que Lucas le pide ayuda. Pero espera, porque hay que analizar también el papel de la protagonista aquí. La hermana mayor acepta ayudar en secreto. Sí. Desde un punto de vista psicológico y de dinámicas familiares, ¿no la convierte eso en cómplice de una triangulación? Es un buen punto. Quizás ella también pecó de falta de límites al principio. O sea, aceptar ocultarle algo tan inmenso a su propia hermana menor, sabiendo lo unidas que estaban, es cruzar una línea muy delicada. Es un punto muy válido, desde luego. Ella en la historia justifica que lo hizo por el bien de la sorpresa, pero el proceso fue intensísimo. Quien haya comprado una casa sabe que no es un trámite de una tarde. No, son semanas de negociaciones. Literalmente. Se reunieron con los vendedores, que eran una pareja de jubilados que se mudaban a Florida, hasta 3 veces en 6 semanas. Lucas conducía hasta la zona de la protagonista porque la casa estaba cerca de su lugar de trabajo. Había que revisar estrategias antes de cada reunión. Todo a espaldas de la prometida. Todo. La protagonista incluso tuvo que frenar a los vendedores porque intentaban colar muebles viejos en el precio de venta. Y logró que estos jubilados cubrieran algunos gastos de cierre que inicialmente se negaban a pagar. En fin, que todo esto requería una comunicación constante por mensajes de texto. Una comunicación que, claro, vista desde fuera y sin el contexto financiero, tiene todos los ingredientes visuales de una aventura clandestina. Totalmente. Hay reuniones secretas, hay mensajes constantes a deshoras, cambios de rutina injustificados y una ocultación deliberada. Lucas no quería estresar a la novia a pocas semanas de la boda, ni decepcionarla si el trato fracasaba con los jubilados, pero estaba encendiendo una mecha sin darse cuenta. Y esa mecha detona de la manera más espectacular y dolorosa imaginable. La famosa cena. Llegamos a la noche del viernes, a menos de 24 horas de la boda. La cena de ensayo. Hay 40 invitados reunidos en un elegante restaurante italiano que había elegido la novia. El peor momento para un drama. Están ambas familias al completo, el cortejo nupcial, los amigos cercanos. El ambiente parece idílico. La protagonista, en su papel de dama de honor principal, se levanta y hace un brindis muy emotivo sobre lo feliz que está por ambos. Una estampa perfecta. Termina, se sienta y de repente la hermana se levanta. Todo el mundo piensa que va a agradecer el brindis. Pero no. No, va directa a la yugular. Mira fijamente a nuestra protagonista y, delante de las 40 personas, la acusa de ser, y cito las palabras exactas del relato, una víbora traicionera que lleva meses viéndose a escondidas con su prometido. Lo cual demuestra una premeditación escalofriante para causar el máximo daño social posible a su propia hermana.
Una premeditación absoluta, porque en ese preciso momento, como si fuera una coreografía macabra, las 3 damas de honor de la hermana, sus amigas de la universidad, empiezan a caminar por el restaurante repartiendo hojas impresas a los invitados. Como si estuvieran repartiendo panfletos. Como si estuvieran entregando el menú de postres. Tal cual. Esas hojas son capturas de pantalla de los mensajes de texto entre la protagonista y Lucas. Mensajes cuidadosamente seleccionados y totalmente despojados de contexto. Claro, mensajes ambiguos. Exacto. Con frases como «No dejes que mi hermana se entele todavía» o «Eres realmente buena en esto». Lo fascinante aquí es, y es vital introducir este concepto, el sesgo de confirmación extremo. Cuéntanos sobre eso. Piensa en el sesgo de confirmación como si fuera el algoritmo de una red social, pero dentro de tu propio cerebro. Si empiezas a sospechar de una infidelidad, tu cerebro silenciará o invisibilizará cualquier evidencia de lealtad. Te oculta lo bueno. Exactamente. Y solo te mostrará en letras de neón aquello que confirme tu miedo inicial. De hecho, la hermana admite, en ese mismo discurso público, que llevaba semanas rastreando la ubicación de la protagonista a través del móvil y había visto que coincidía con la de Lucas en ese vecindario. Y luego invadió la privacidad de su prometido espiando su teléfono. Y fíjate en cómo funciona ese algoritmo mental del que hablábamos. Al leer los mensajes en el móvil de Lucas, el cerebro de la hermana ignoró por completo toda la jerga financiera. Porque había mucha jerga. Había mensajes sobre pagos iniciales, inspecciones de tuberías, préstamos a 30 años, pero su mente recortó la realidad empírica para que encajara exclusivamente en su teoría de la traición. Es una ceguera autoinducida de manual. Una ceguera que la protagonista intentó romper allí mismo, en el restaurante. Intentó defenderse explicando que si leían el contexto completo de esas hojas estaba clarísimo que hablaban de una propiedad. Pero la hermana estaba completamente desatada. No atendía a razones. ¿Qué va? La llamó excusa patética de mujer y llegó a argumentar que la protagonista estaba amargada porque su propio exnovio le había sido infiel el año anterior. Golpes bajos. Bajísimos. Incluso insinuó que la protagonista los había presentado años atrás con el maquiavélico plan a largo plazo de separarlos justo antes de la boda. Es que es una narrativa tan irracional que roza el delirio clínico. Cuando el sesgo de confirmación se combina con una carga emocional tan fuerte, la lógica y el raciocinio desaparecen por completo. Y entonces llega el choque frontal contra la realidad objetiva. Lucas, que había permanecido sentado, temblando de rabia y con la cara enrojecida, se pone de pie. El momento de la verdad. Le pide a su prometida que se siente y se calme. Ella se ríe y le dice que deje de actuar. Así que Lucas saca su teléfono, abre los historiales de chat completos y empieza a mostrarlos directamente a los invitados de las mesas cercanas. Desmontando el teatro. Totalmente. Lee en voz alta mensajes de la protagonista que decían cosas como «A mi hermana le va a encantar esto» y «Te va a amar por lo que estás haciendo por ella». Mensajes innegables. Y para rematar el momento, saca de su maletín los documentos de cierre de la hipoteca, mostrando la dirección de la casa con la que ella llevaba años soñando, comprada oficialmente a su nombre. En un segundo, toda la ilusión paranoica que la hermana había construido se desmorona públicamente. Es el impacto brutal de la realidad contra una narrativa fabricada. La reacción de la sala cambia al instante. Las miradas inquisitivas pasan de la protagonista a la hermana, que palidece. Intenta retroceder de inmediato. Se da cuenta del error monumental. Claro, se ríe de forma nerviosa, se excusa diciendo que el estrés de la boda la había vuelto loca e intenta tocar el brazo de Lucas para apaciguarlo. Pero ya es tarde. Lucas la aparta. Y allí, frente a todos sus familiares y amigos, anuncia que la boda se cancela de forma irrevocable. Afirma que no puede casarse con alguien capaz de orquestar algo así contra su propia hermana. Se da la vuelta y se marcha del restaurante. Una decisión drástica, pero completamente comprensible. La protagonista, que estaba humillada tras intentar regalarles el mayor gesto de amor posible con la casa, mira a su hermana, la llama perra encolerizada, le recrimina haber arruinado su propia vida de la manera más idiota y también abandona el lugar. Es una reacción cruda, sí, pero totalmente esperable tras ser arrastrada por el barro frente a todo su círculo social por un acto de pura generosidad mal gestionado. Bueno, pues al día siguiente, como es de esperar, el caos domina todo. Llamadas, cancelaciones de vuelos, proveedores que anular. El desastre logístico de cancelar una boda. Sí, pero lo que me resulta fascinante, de verdad, es la reacción de la familia ante todo esto.
Unas semanas después, la madre y el padrastro se presentan sin avisar en el piso de la protagonista, A pedir explicaciones, supongo. a exigir más bien. La madre se sienta en el sofá y empieza a llorar con tal desconsuelo que literalmente, según el relato, deja un cerco de lágrimas enorme en la tela del sofá. Madre mía. Le exige a la protagonista que vaya a hablar con Lucas para convencerlo de retomar la relación. Su argumento es que cancelar una boda por, dicen ellos, un malentendido es muy extremo y que la hermana está deprimida y faltando al trabajo. Aquí nos encontramos con un ejemplo de libro sobre dinámicas familiares tóxicas. Desarrolla esto porque es clave. Verás, en lugar de exigir responsabilidad a la persona que realmente causó el daño, que es la hermana menor, el sistema familiar presiona al miembro más estable, la protagonista, para que absorba el golpe y restaure el orden a toda costa. Es manipulación emocional en estado puro. Sin embargo, la protagonista establece un límite infranqueable. Les dice que no piensa perdonar a su hermana, que no va a ser el puente de comunicación con Lucas y que las decisiones de él no son su responsabilidad en absoluto. Y los invita a marcharse de su casa. Una decisión vital para su propia salud mental. Negarse a participar en esa triangulación corta de raíz el ciclo de abuso familiar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cualquiera pensaría que el drama terminó ahí, con un ataque de celos agudo por el estrés prenupcial. Pero había más. Mucho más. Al indagar un poco, la realidad detrás del comportamiento de la hermana era muchísimo más oscura y sistemática. Días después, la protagonista se reúne con Lucas para tomar un café y aclarar las cosas en frío. Y Lucas le confiesa que la hermana llevaba mucho tiempo mostrando un comportamiento extremadamente controlador. Cuidado, porque aquí entramos en un terreno mucho más peligroso que la simple desconfianza o los celos puntuales. Así es. Lucas relata cómo gradualmente ella le obligó a borrar todas sus redes sociales porque revisaba de forma obsesiva a quién seguía y quién le daba me gusta a sus fotos. Aislamiento digital. Y físico. Lo aisló geográficamente de sus amigos, convenciéndolo de mudarse a una zona mucho más alejada. Su paranoia llegaba al punto de acusarlo de coquetear con una camarera solo porque Lucas sonrió por educación al pedir la cuenta en un bar. Y seguro que había tácticas de vigilancia. Las había. Lo más escalofriante es que una de las damas de honor le confesó a Lucas que la hermana había llegado a plantearse contratar a un investigador privado y que, atención, secretamente le había instalado una aplicación de rastreo en el móvil para monitorizar sus horarios exactos de entrada y salida de la oficina. Fíjate, para quienes nos escuchan, es crucial diferenciar los celos ordinarios del control coercitivo. ¿Cómo se define exactamente? El control coercitivo es un patrón de actos de asalto, amenazas, humillación e intimidación que se usa para dañar, castigar o asustar a la víctima. Aislar a alguien de su red de apoyo y monitorizar sus movimientos, como la aplicación de rastreo, son tácticas graves de abuso psicológico diseñadas para crear dependencia absoluta. Y la historia da un giro aún más drástico si cabe. Semanas después de esta revelación del café, la madre vuelve a llamar a la protagonista con lo que creía que era la baza definitiva para arreglarlo todo. A ver, La hermana está embarazada de 8 semanas. vaya momento. Según los cálculos médicos, la concepción ocurrió justo antes de la fecha original de la boda. La familia usa esta noticia para ejercer un chantaje emocional brutal y exigir que Lucas asuma su papel de padre y vuelva con ella para formar una familia. Y supongo que Lucas reacciona. Lucas responde que si el hijo es biológicamente suyo, cumplirá religiosamente con todas sus obligaciones económicas y legales, pero se niega rotundamente a retomar la relación de pareja. Y justo en medio de este circo mediático familiar, una chica llamada Katie, excompañera de trabajo de la hermana, contacta a la protagonista por mensaje directo en Instagram. Este es el momento exacto en el que las piezas del rompecabezas psicológico encajan por fin, y el comportamiento de la hermana cobra un sentido espeluznante. Totalmente. Katie revela que durante el último año entero, la hermana menor había estado completamente obsesionada con un superior de su oficina, un hombre casado llamado Kevin. Vaya. Había estado saliendo por las noches usando a Katie como coartada para verse a escondidas y acostarse con su jefe. La doble vida. Exacto. Cuando Katie intentó confrontarla por la mentira y decirle que parara, la hermana la amenazó con usar su influencia en la oficina para que la despidieran. Pero la jugada le salió fatal. Se descubrió todo.
La empresa descubrió la aventura en horario laboral y la política de recursos humanos fue implacable. La hermana fue despedida de forma fulminante y a Kevin lo trasladaron a otra sucursal para tapar el escándalo. Hay que detenerse en este detalle clínico de verdad, porque ilustra perfectamente lo que en psicología se conoce como proyección. Es fascinante esto. Mucho, porque la hermana estaba tan absolutamente aterrorizada y convencida de que Lucas la engañaba en secreto con la compra de la casa, precisamente porque ella era la que estaba cometiendo adulterio y tejiendo una red masiva de mentiras. Claro. Su paranoia aguda no nacía de las acciones inocentes de Lucas, sino de su propia disonancia cognitiva. Es un mecanismo de defensa clásico en perfiles así. Al no poder soportar la culpa interna de su propia traición, la mente proyecta esa misma capacidad de engaño en la pareja. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Tal cual. Inconscientemente, la hermana piensa, si yo soy capaz de mentirle con tanto descaro a la persona que amo, él debe estar haciendo exactamente lo mismo a mis espaldas. Acusar a Lucas era su única forma retorcida de lidiar con su propia podredumbre moral. Es realmente escalofriante ver cómo la mente humana puede crear ficciones enteras para evadir la responsabilidad propia. Fascinante y terrible a la vez. Bueno, pues volviendo a los hechos, ante la noticia del embarazo y conociendo ahora la existencia del jefe, Kevin, Lucas exige inmediatamente una prueba de paternidad de ADN. Lógico. Amenaza con conseguir una orden judicial si ella se niega, ya que la hermana inicialmente intentó hacerse la ofendida, apelando a que ¿cómo podía dudar de su fidelidad? El cinismo no tenía límites. Ninguno. Finalmente, los resultados del laboratorio llegan y son concluyentes. Lucas no es el padre biológico del bebé. Blanco y en botella. Ante la innegable evidencia científica, la hermana se ve obligada a confesar la aventura con Kevin a toda la familia, desmoronando su imagen de víctima. Y para empeorar su situación, Kevin deja clarísimo que no quiere tener absolutamente nada que ver ni con ella ni con el bebé. Es el colapso total y absoluto de su castillo de naipes. Fíjate, pierde el prometido leal, pierde el trabajo por mala conducta, el amante la rechaza públicamente y su familia descubre la verdad innegable. Y es precisamente esa pérdida absoluta de control sobre su vida y su entorno lo que desencadena el acto final de esta historia. Al verse completamente expuesta y arrinconada, sabiendo que Lucas ya no tiene ninguna atadura legal, ni financiera, ni moral con ella, La hermana decide tomar un camino destructivo. decide recurrir al vandalismo más primitivo. Conduce hasta la casa nueva, la propiedad que iba a ser su regalo sorpresa de bodas, y lo hace cargando en el coche un cubo enorme lleno de piedras del tamaño de una mano. Es un acto que evidencia algo muy común en estos perfiles. Cuando los manipuladores pierden su influencia verbal y su capacidad de chantaje emocional, a menudo recurren a la violencia física sobre el entorno de la víctima. Las cámaras de seguridad de los vecinos grabaron toda la secuencia completa. Se la ve llegar con el cubo y empezar a reventar a pedradas todos los cristales de la fachada, uno por uno. Un nivel de rabia tremendo. Los daños en el interior, entre cristales rotos, impactos profundos en las paredes y objetos destrozados, obligan a repintar habitaciones enteras y causan unas pérdidas valoradas por los peritos en $25.000. Una barbaridad de dinero. Y antes de irse, y esto es muy fuerte, deja una nota atada a una de las piedras en el interior del salón. La nota decía, en esencia, que si ella no podía tenerlo a él ni disfrutar de la casa, entonces él tampoco iba a poder quedarse con la casa de sus sueños en paz. Fíjate, la ironía y la mezquindad encapsuladas en un solo mensaje. El deseo de destruir lo que no se puede poseer ni controlar. Afortunadamente, Lucas no se deja intimidar por este acto vandálico y toma medidas legales inmediatas y contundentes aportando esas grabaciones de los vecinos. Hizo lo correcto. Presenta una demanda formal. La hermana es llevada a juicio y la resolución del juez es implacable. ¿Qué consecuencias tuvo? Es condenada a restituir económicamente cada céntimo de los daños causados a la propiedad. Además, se le imponen muchísimas horas de trabajos comunitarios y queda en libertad condicional. Y lo más importante, el juez dicta una estricta orden de alejamiento. Medida fundamental de protección. Si la hermana llega a romper esa orden intentando contactar o acercarse a Lucas a menos de la distancia estipulada, se enfrenta a una pena automática de 18 meses de prisión.
Vemos aquí al sistema judicial interviniendo para poner los límites firmes que la dinámica familiar había sido incapaz de establecer desde el principio. Era la única manera de garantizar la seguridad física y emocional de Lucas. Y así, la historia llega a su desenlace definitivo. Lucas, con la casa ya reparada, pero llena de malos recuerdos, recibe una oferta de compra. Quería deshacerse de ella, claro. Aunque es un precio bastante por debajo del valor de mercado y termina perdiendo una cantidad considerable de dinero entre la cancelación anticipada de la hipoteca, los honorarios legales y las reparaciones extras, decide aceptar. Lo mejor que pudo hacer. Vende la propiedad, asume la pérdida económica como el precio a pagar por su libertad absoluta y se aleja definitivamente de esa ciudad, de esa familia y de todo el drama tóxico para poder empezar de cero en otro lugar. Una decisión muy sensata y madura. A veces la paz mental tiene un precio financiero altísimo y pagarlo es, sin duda, la mejor inversión a largo plazo que uno puede hacer. Realmente de acuerdo. Llegados a este punto de la exploración de hoy, cabe preguntarse qué lectura se puede extraer de todo esto. Para cualquiera que esté escuchando, ¿por qué debería resonar una historia nacida en un simple foro de Internet? Porque va mucho más allá del cotilleo. Exacto. Creo que es una advertencia brutal sobre las consecuencias devastadoras de la falta de comunicación transparente, incluso cuando las mentiras o los secretos nacen de buenas intenciones, como era la sorpresa de la casa. Totalmente. Aquí había un hombre dispuesto a realizar un esfuerzo económico monumental por amor puro y una familia a punto de consolidarse. Y todo, absolutamente todo, fue aniquilado por el peso de los secretos y la paranoia. Es una lección magistral sobre los cimientos reales de las relaciones. Por muy impresionantes que sean los gestos externos o los regalos materiales, si el interior de la relación está corroído por la desconfianza, las mentiras propias y la necesidad de control absoluto, la estructura colapsará irremediablemente al menor temblor. Y la ironía final, la imagen que resume toda esta tragedia, es casi poética a su manera oscura. La hermana terminó lapidando y destrozando físicamente la misma casa que había sido comprada en secreto y con un gran esfuerzo de negociación, como el mayor acto de amor hacia ella. Así es. Destruyó su propio sueño inmobiliario y romántico porque no pudo soportar el peso abrumador de sus propias mentiras. Es una imagen tremendamente poderosa y triste. Y creo que es el momento perfecto para dejar a nuestra audiencia con una última reflexión para meditar en casa. Adelante. Fíjate, a menudo la desconfianza crónica y desmedida hacia las acciones de los demás es tan solo un espejo de nuestras propias grietas morales. Para cualquiera que se encuentre dudando constantemente y sin un motivo aparente de las personas más cercanas, quizás el primer lugar donde deba buscar una traición no sea escudriñando el teléfono de su pareja, sino mirando de frente dentro de sí mismo. Una grandísima reflexión para cerrar este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy y por sumergirse con nosotros en las profundidades de esta historia tan particular y reveladora. Sigan cuestionándolo todo, cuiden la honestidad y la comunicación en sus relaciones y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. ¡Hasta pronto!